He navegado por campos de asteroides y enfrentado los cañones de los cruceros de la Federación, pero nada hizo latir mi corazón tan rápido como el asalto al Centinela. El espacio a nuestro alrededor era negro como tinta, interrumpido solo por estrellas distantes, como puntitos en el vasto lienzo del universo. El azote, nuestra nave, permanecía en silencio como un fantasma, los motores al ralentí en un susurro, mientras nos acercábamos al objetivo. Visuales activadas, susurré, con los ojos fijos en la pantalla que mostraba la silueta masiva del Centinela. Era una nave de la Federación, líneas elegantes y autoridad silenciosa. A mi lado, Fiora Tecno Ríos, nuestra maga de la tecnología, movía los dedos sobre los controles holográficos, desplegando esquemas del objetivo. «Tenemos 20 minutos antes de su próximo barrido de patrulla», informó Fiora, su voz tranquila, en contraste con la adrenalina que corría por mis venas. Carlos, un hombre musculoso, esperaba junto a la esclusa, un gigante enfundado en un traje espacial que parecía demasiado pequeño para él. «Hagamos esto rápido, capitán», gruñó, con la mano apoyada en la blaster que llevaba en la cadera. Asentí sintiendo la emoción familiar de un golpe. Entrar, tomar el contenedor y salir. Penetramos el casco en silencio gracias a las habilidades de Fiora. El interior del Centinela era estéril, pasillos revestidos de metal reluciente. Nuestras botas magnéticas nos mantenían anclados mientras avanzábamos en gravedad cero. El único sonido era nuestra respiración controlada y el zumbido suave de la nave. El contenedor de materia oscura estaba donde Fiora dijo que estaría, en un laboratorio asegurado, su contenido etiquetado simplemente como materia oscura. Era más pequeño de lo que esperaba, del tamaño de un balón, encerrado en un campo de contención. Extendí la mano, desactivando el campo con un dispositivo que Fiora me había dado, y por un momento sentí el peso del universo en mis palmas. «Tenemos compañía». La voz de Carlos rompió el hechizo. Guardé el contenedor en mi mochila. Hora de irnos. La huida fue una carrera frenética, de vuelta por los pasillos, con las alarmas resonando en nuestros oídos y los gritos lejanos de los soldados de la Federación. Regresamos al azote con segundos de sobra, desacoplándonos del Centinela justo cuando el primer disparo de las naves de persecución iluminó el espacio donde habíamos estado. Al saltar al hiperespacio, con el contenedor asegurado en la bodega, tuve la sensación de que habíamos robado algo más que un simple recipiente de materia oscura. Point. La adrenalina del atraco se desvaneció mientras nos reuníamos alrededor del contenedor asegurado en la bodega de carga. Las paredes metálicas y frías del azote se sentían más pequeñas, casi asfixiantes, con la presencia desconocida del contenedor. «Ábrelo», dijo Fiora, sus ojos reflejando curiosidad y precaución. Había instalado un campo de contención alrededor, por si acaso. Carlos parecía incómodo, su habitual arrogancia disminuida por lo desconocido. «¿Y si es peligroso?», preguntó. Su voz un retumbo bajo en el espacio confinado. Sentí el peso de sus miradas sobre mí. «Necesitamos saber con qué estamos lidiando», dije con firmeza, asintiendo a Fiora. Cuando el campo de contención se desactivó, el contenedor emitió un zumbido tenue. El sonido parecía resonar con el propio metal de nuestra nave, enviando un escalofrío por mi espina dorsal. Lentamente, extendí la mano y giré la tapa del contenedor. Lo que sucedió después superó cualquier expectativa. Point. El contenedor no contenía materia oscura en ninguna forma conocida. En su lugar, liberó una luz pulsante,
un espectro de colores que no parecían pertenecer a nuestro universo. La luz se fusionó en un ser radiante y flotante, su forma cambiante como una aurora boreal viva. Todos retrocedimos, paralizados por el asombro. El ser pulsó suavemente, y juraría que nos observaba, aunque carecía de ojos. Su presencia llenaba la habitación, no como una amenaza, pero con una fuerza innegable. «Esto no puede ser real», murmuró Fiora, su compostura habitual resquebrajándose. Carlos llevó la mano a su blaster, pero lo detuve con un gesto. «Espera», dije, apenas en un susurro. «No está atacando». El ser pulsó de nuevo, y esta vez una oleada de emociones nos invadió. Era como si escudriñara nuestras mentes, con suavidad, pero con insistencia. El miedo y la curiosidad se agitaron en mi pecho. «Tenemos que averiguar qué quiere», dije, con la mente acelerada. La entidad flotó en silencio en medio de nosotros. «¿Puedes entendernos?», pregunté con cautela, acercándome un paso. Las luces en su interior giraron más rápido, como si respondieran a mi voz. Fiora tenía su escáner portátil en mano, analizándola. «Emite algún tipo de campo de energía», dijo, sin apartar los ojos de las lecturas. Carlos mantuvo su distancia, visiblemente escéptico. «Entonces, ¿qué es? ¿Una especie de alienígena?», preguntó, su tono entre la incredulidad y la cautela. La entidad pulsó otra vez, esta vez emitiendo una vibración armónica suave. Era como una melodía que resonaba en lo más profundo de nuestro ser. Sentí una calma extraña, una conexión que trascendía las palabras. «Está tratando de comunicarse», murmuré, fascinado por el zumbido melódico. Pasamos horas intentando establecer algún tipo de comunicación. Parecía entendernos, respondiendo con variaciones de luz y sonido, pero su método para transmitir pensamientos nos resultaba ajeno. Fue durante esos intentos que presenciamos sus habilidades por primera vez. Cuando Fiora dejó caer una herramienta, la entidad brilló con intensidad y el objeto flotó en el aire, como si la gravedad a su alrededor hubiera sido manipulada. «¡Puede controlar la gravedad!», exclamó Fiora, entre asombrada y horrorizada. Pero había más. Emitía una luz tenue que iluminaba sutilmente los rincones oscuros de nuestra nave. Era como si llevara consigo un fragmento del cosmos, una parte del universo que nos era desconocida. Point. Los días pasaron mientras navegábamos por la inmensidad estelar. La presencia de la entidad a bordo del azote alteró la atmósfera de la nave. Durante una revisión de rutina, Fiora detectó una anomalía. «Capitán, tienes que ver esto», me llamó hacia la consola de navegación, su rostro marcado por la preocupación. En la pantalla, unas coordenadas parpadeaban ominosamente, acompañadas de una transmisión entrante. «Es una firma de la Federación», explicó Fiora, sus dedos volando sobre los controles para mejorar la señal. «Vienen a interceptarnos». Carlos, al escuchar la conversación, se unió a nosotros. «Parece que quieren su materia oscura de vuelta», dijo, con la mano apoyada instintivamente en su blaster. Estudié la trayectoria de la nave que se acercaba. «Vienen rápido. Prepárense para maniobras evasivas». La persecución que siguió fue como un baile mortal en el abismo del espacio. La nave de la Federación, elegante y formidable, fue implacable. Llevé al azote al límite, esquivando campos de asteroides, ocultándonos en nebulosas y rozando pozos gravitacionales. Cada movimiento era un riesgo calculado, con la entidad como un observador silencioso en el fondo de mi mente. Fiora redirigió energía y camufló nuestra firma para dificultar el rastreo. Carlos operó las armas, disparando estratégicamente para retrasar a los perseguidores sin entablar una batalla frontal. Pero la tecnología de la Federación parecía superar nuestras tácticas.
Están igualando cada uno de nuestros movimientos, dijo Fiora, con frustración en la voz. En medio de la persecución, la entidad reaccionó. Comenzó a pulsar más rápido, sus colores cambiando, su zumbido intensificándose. Luego, sin previo aviso, liberó una onda de energía que recorrió la nave. El efecto fue inmediato y desorientador. Nuestros sistemas fallaron por un momento y la estructura del azote resonó con el poder de la entidad. ¿Qué diablos fue eso?, gritó Carlos, agarrándose de la consola. Ajusté firmemente los controles de pilotaje, tratando de entender la situación. Nos está protegiendo, me di cuenta en voz alta. Había mejorado nuestra nave, haciéndonos más rápidos, más ágiles. Era como si se hubiera fusionado con el azote, potenciando sus capacidades. Con esta ventaja, logramos distanciarnos de la nave de la Federación. El azote se sentía diferente, como si hubiera absorbido parte de la esencia del ser. La tripulación se reunió en el área común. Un grupo de miradas cautelosas y corazones llenos de incertidumbre. Fiora rompió el silencio. Esa oleada de energía alteró nuestros sistemas, los mejoró. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Carlos se apoyó contra la pared, su mirada fija en la entidad, que ahora flotaba serenamente cerca del techo. Nos salvó el pellejo, gruñó. ¿Pero a qué costo? Reflexioné sobre sus palabras. No solo había cambiado nuestra nave, nos estaba cambiando a nosotros. Nuestra forma de pensar, de interactuar. Había un cambio sutil en el ambiente, una sensación de unidad y comprensión que antes no existía. Tal vez está comunicando a su manera, sugerí, mostrándonos que no es una amenaza. Pero a medida que pasaban los días, su influencia creció más allá de las mejoras a la nave. Los tripulantes reportaron sueños extraños, vívidos y surrealistas. Las conversaciones derivaban en reflexiones filosóficas sobre nuestro lugar en el universo, temas que nunca antes nos habían interesado. El cambio más notable fue en nuestras interacciones. Los desacuerdos se suavizaron. Las rivalidades dieron paso a la cooperación. Era como si la entidad estuviera puliendo nuestras asperezas, uniéndonos en un todo más cohesionado. Yo también noté esos cambios en mí mismo, una paciencia renovada, una empatía más profunda hacia mi tripulación, un vínculo tácito con la entidad. Era inquietante, pero también emocionante, como descubrir una parte oculta de mi alma. Se comunicaba a través de pulsos y vibraciones, emociones e intuiciones, pero nunca con palabras o mensajes directos. Era como un fantasma benevolente que nos guiaba sin dirigir, que nos enseñaba sin hablar. Como capitán, sentí el peso de nuestra situación más que nunca. Éramos forajidos, renegados, pero ahora también éramos guardianes de algo mucho más grande. Convoqué una reunión, reuniendo a la tripulación alrededor de la mesa común. Tenemos que tomar una decisión, comencé mirando cada rostro. No podemos seguir huyendo para siempre. Necesitamos entender qué es, qué quiere, y decidir nuestro próximo paso. Fiora, con su enfoque lógico, argumentó a favor de estudiarla para comprender su tecnología. Carlos enfatizó la necesidad de cautela, sugiriendo que encontraran la manera de usar su poder para defenderse. Mientras el debate se desarrollaba, no pude evitar sentir una conexión más profunda con la entidad, como si lentamente se estuviera convirtiendo en un miembro más de la tripulación, uno silencioso, pero con una voz propia, expresada a través de la armonía de luz y sonido. ¿Alguien ha considerado preguntarle qué quiere? Planteé la pregunta. La sugerencia fue recibida con escepticismo y curiosidad. ¿Y cómo propones que hagamos eso, capitán?, preguntó Fiora, su tono cargado de duda. Creo que lleva todo este tiempo comunicándose, respondí. Solo que no de la forma a la que estamos acostumbrados. Me acerqué a la entidad, consciente de que todas las miradas en la habitación
estaban puestas en mí. Solo necesitamos estar abiertos a ello. La entidad vibró suavemente, sus colores girando en respuesta. Extendí mi mano sin tocarla, pero permitiendo que la energía que emanaba de ella me envolviera. Una sensación de calma me invadió, y por un momento sentí como si estuviera flotando en la inmensidad del espacio, conectado a cada estrella, cada planeta, cada ser vivo. Cerré los ojos, concentrándome en esa conexión. ¿Qué eres? ¿Qué quieres? Pregunté, mi voz apenas un susurro. La respuesta no llegó en palabras, sino en emociones e imágenes que inundaron mi mente. Visiones de galaxias distantes, de eventos cósmicos, más allá de la comprensión humana, de una red de conciencia que abarcaba el universo. También sentí una sensación de estar perdido, de buscar, de anhelar un lugar o un propósito. Abrí los ojos. La entidad aún vibraba suavemente frente a mí. «Está buscando algo», dije, mi voz llena de asombro. «Tal vez un hogar, tal vez un propósito. No está aquí para hacernos daño. Está explorando, igual que nosotros». La revelación trajo una nueva perspectiva a nuestro predicamento. Ya no éramos fugitivos que escondían un artefacto robado, sino compañeros de un viajero cósmico en un viaje de descubrimiento. Carlos, que había estado observando en silencio, habló al fin. «Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento, capitán?» Respiré hondo, mi decisión clara. La ayudamos a encontrar lo que busca. Y tal vez, en el proceso, encontremos algunas respuestas para nosotros mismos. La tripulación asintió en acuerdo. La presencia de la entidad haciendo que la decisión se sintiera correcta, natural. Point. El azote trazó un rumbo hacia territorios inexplorados del espacio, un camino desconocido y misterioso, muy parecido a nuestro nuevo compañero. La tripulación se adaptó a nuestra misión, aunque cada uno albergaba sus propios pensamientos y conflictos sobre el viaje. Fiora pasaba horas con la entidad, diseñando formas de interpretar sus comunicaciones, convirtiendo pulsaciones en datos, intentando descifrar la historia cósmica que parecía ansiosa por contar. Su fascinación era evidente, su comportamiento cambiando de pragmático a casi soñador. Carlos, por otro lado, se mantuvo vigilante, sus instintos protectores más agudos que nunca. «No sabemos qué hay ahí fuera», nos recordaba regularmente. Su lealtad era inquebrantable, pero también su realismo. Entrenaba con más intensidad, mantenía los sistemas de armas listos, siempre preparado para lo desconocido. En cuanto a mí, el capitán, el peso de nuestra decisión recaía sobre mis hombros. La entidad, con su presencia serena, era una fuente constante de asombro y preocupación. ¿Y si estábamos interfiriendo con fuerzas más allá de nuestra comprensión? ¿Y si nuestro viaje llevaba al peligro no solo para nosotros, sino para otros que pudiéramos encontrar? Pasaba largas horas en el puente, mirando al vacío lleno de estrellas, con la entidad flotando cerca. Era como un confidente silencioso, su luz una presencia reconfortante en la vasta soledad del espacio. La lucha no solo era interna. La dinámica de la tripulación había cambiado. Las conversaciones a menudo derivaban en debates existenciales, discusiones sobre nuestro lugar en el universo y la moralidad de nuestra misión. Ya no éramos solo piratas espaciales, éramos exploradores en una búsqueda que desafiaba nuestra comprensión de la existencia. Fue durante una de estas discusiones que surgió un nuevo dilema. ¿Y si otros la están buscando?, planteó Fiora, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. No somos los únicos que saben que existe. La Federación, otras facciones, y si la quieren para sus propios fines. Sus palabras resonaron profundamente. Nuestro escape de la nave de la Federación no había pasado desapercibido. Si se corría la voz sobre nuestro compañero cósmico, no solo sería la Federación la que nos perseguiría.
Estaríamos en el centro de una cacería galáctica, con poderes mucho más grandes que nosotros compitiendo por controlar algo que no podían entender. La entidad vibró suavemente, como si fuera consciente de nuestra conversación. Me pregunté si percibía nuestros miedos, nuestras incertidumbres. En su luz, vi reflejos de mundos distantes, de tormentas cósmicas, de la belleza tranquila de las nebulosas. Era un recordatorio de por qué habíamos elegido este camino. La protegemos, dije con firmeza, no solo de los demás, sino de nuestras propias dudas. Continuamos nuestro viaje y enfrentamos lo que venga. La tripulación asintió, un acuerdo silencioso, en la tenue luz del puente. Point. Mientras nos adentrábamos en lo desconocido, el azote se convirtió en algo más que una nave. Un crisol donde se forjaban la confianza y la traición. La entidad, con su aura hipnótica, parecía ser un ancla en medio de las incertidumbres que giraban alrededor de nuestro viaje. Sin embargo, incluso ante la unidad que inspiraba, los aspectos más oscuros de la naturaleza humana acechaban en las sombras. Fue durante una parada de suministros en una estación asteroide marginal donde se sembraron las semillas de la traición. Habíamos atracado bajo el pretexto de ser comerciantes, pero nuestro verdadero objetivo era recolectar información. La galaxia murmuraba sobre un fenómeno misterioso. Mientras la tripulación reabastecía y recogía noticias, noté un cambio en uno de los nuestros. Mako, el navegante habilidoso que siempre prefería mantenerse al margen, se había vuelto cada vez más distante. Sus ojos tenían un brillo extraño, algo que no encajaba con su habitual actitud estoica. Mis sospechas me llevaron a monitorear sus comunicaciones, una violación de confianza que nunca pensé cometería contra mi propia tripulación. La cruda verdad se reveló en una serie de mensajes cifrados. Mako negociaba con una figura misteriosa, ofreciendo a la entidad a cambio de una fortuna. El enfrentamiento era inevitable. Lo acorralé en la sala de máquinas, el zumbido de los motores formando un contraste brutal con nuestra tensión. Mako, ¿por qué?, pregunté, con una mezcla de ira y decepción en la voz. Él me miró, su expresión desafiante. Somos piratas, capitán. Aprovechamos las oportunidades, dijo señalando a la entidad que flotaba cerca. Esto vale más de lo que podríamos imaginar. Carlos y Fiora llegaron, alertados por el alboroto. La situación escaló rápidamente. Un duelo entre traición y lealtad. En el clímax del enfrentamiento, la entidad reaccionó. Comenzó a pulsar rápidamente, emitiendo una luz cegadora que inundó la habitación. Cuando Carlos intentó reducir a Mako, la entidad intervino. Liberó una onda de energía que lo empujó contra la pared, inmovilizándolo con una fuerza invisible. El mensaje era claro. Entendía la amenaza y había elegido protegernos, sus nuevos aliados. Tras deliberar, confinamos a Mako en la brig, una decisión que nos pesó a todos. Había sido uno de los nuestros, y su traición era un recordatorio de lo frágil que podía ser la lealtad en la inmensidad del espacio. Para reagruparnos y encontrar refugio, pusimos rumbo a una estación espacial abandonada que habíamos usado en el pasado, una reliquia escondida en los remolinos de la nebulosa tenebrosa. La estación, un laberinto de pasillos e instalaciones en ruinas, era un fantasma de su antiguo esplendor, flotando silenciosamente en el ballet cósmico de la nebulosa. Al atracar, los sistemas inactivos de la estación cobraron vida, como despertados por nuestra presencia. La entidad parecía resonar con la estación, su luz vibrando al unísono con las corrientes de energía que recorrían la estructura abandonada. Al desembarcar, nuestros pasos resonaron en los pasillos vacíos. Carlos tomó la delantera, escaneando en busca de peligros, mientras Fiora instalaba un laboratorio temporal
para continuar sus estudios sobre la entidad. Yo vagué por la estación, mis pensamientos agitados como un mar tormentoso. Las paredes, metálicas y frías, cubiertas de pintura descascarada y recuerdos olvidados, me resultaban asfixiantes en mi soledad. Nuestro tiempo en la estación fue de introspección y preparación. Reforzamos defensas, practicamos maniobras y planeamos nuestro próximo movimiento. Fiora, con su mente brillante, logró avances en la comunicación con la entidad, traduciendo sus pulsaciones en patrones coherentes. Pero nuestro respiro fue breve. Un escaneo rutinario reveló una nave aproximándose. Su firma desconocida, pero innegablemente hostil. Nuestro refugio estaba a punto de convertirse en campo de batalla. «A sus puestos, todos», ordenó Carlos, su voz dominando la tensión creciente. «Sabemos que esto no será fácil. Démosles una bienvenida que no olvidarán». Mientras la nave enemiga se acercaba, la luz de la entidad se hizo más brillante, un aliado silencioso en el conflicto que se avecinaba. La nave hostil, un depredador de las estrellas, se cernía sobre nosotros con amenaza. Desde nuestros puestos estratégicos, observamos su aproximación. La entidad flotaba cerca, su luz como un centinela silencioso. Carlos coordinó nuestras defensas con precisión militar. «Fiora, intercepta sus comunicaciones. Intenta bloquearlas. Los demás, a sus posiciones. Vamos a recibirlos como se merecen». Fiora trabajó en sus equipos, sus dedos volando sobre los controles. «Tengo su señal. Bloqueando ahora», anunció, concentrada. La nave enemiga no intentó comunicarse. Abrió fuego contra la estación, sus cañones lanzando destellos de energía letal. La estación tembló bajo el ataque, lloviendo polvo y escombros desde el techo. «Contraataquen», ordené. Nuestras armas, improvisadas pero efectivas, respondieron con ráfagas de plasma hacia el agresor. La batalla fue un caos organizado, fuego de blasters, guerra electrónica y maniobras tácticas. Nos movimos por la estación, usando su diseño laberíntico a nuestro favor, atacando desde las sombras. En medio del combate, la entidad se convirtió en una fuerza por derecho propio. Pulsaba con una intensidad nunca vista, su luz formando haces que atravesaban los pasillos, interrumpiendo los sistemas enemigos y dejando sus armas inútiles. «¡Están abordando!», gritó Carlos, cuando el sonido de metal contra metal retumbó en la estación. Los intrusos, un grupo de mercenarios despiadados, eran hábiles pero no estaban preparados para la entidad ni para la ferocidad de una tripulación que luchaba por algo en lo que creía. Los pasillos estrechos se convirtieron en campo de batalla, cada esquina un punto de defensa, cada sala una posible emboscada. En el clímax del enfrentamiento, me vi cara a cara con el líder mercenario, una figura imponente con armadura marcada por batallas. Nuestros blasters quedaron descartados. El combate se redujo a lucha cuerpo a cuerpo. Mientras forcejeábamos, noté que la entidad nos influenciaba más allá de los sistemas de la nave, agudizaba nuestros reflejos, precisaba nuestros movimientos. Cada golpe que asestaba parecía guiado por una fuerza cósmica, un aliado invisible en nuestra lucha desesperada. Poco a poco, la balanza se inclinó a nuestro favor. Los mercenarios, desorientados por las interferencias de la entidad y superados por nuestra determinación, comenzaron a retroceder. Cuando los últimos huyeron hacia su nave, nos reagrupamos, jadeantes, magullados, pero vivos. Carlos se vendaba una herida en el brazo. Estuvo demasiado cerca, masculló, pero les dimos su merecido. Fiora, rodeada de equipo disperso, estaba absorta en sus pensamientos. «Nos protegió, nos potenció», dijo, sus ojos brillando con asombro y temor. «Es más poderosa de lo que imaginamos». Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. La entidad había revelado un fragmento de sus capacidades, suficiente para inclinar la balanza. No solo había defendido la nave, sino que se había convertido en parte de nosotros,
una fuerza que amplificaba nuestras fortalezas. Point. La tripulación, maltrecha pero unida, se reunió en lo que quedaba de la sala común. La batalla nos había forjado como equipo, creando lazos más profundos. Ya no éramos aliados por circunstancias, éramos una familia, unida por un propósito común y un destino compartido. El descubrimiento clave llegó cuando Fiora hizo un hallazgo asombroso. Los patrones de energía que emite, comenzó, su voz temblorosa de emoción coinciden con firmas cósmicas antiguas encontradas en cartas estelares viejas. Es como si hubiera estado aquí antes, hace mucho tiempo. La entidad era parte de la historia cósmica, una pieza en el rompecabezas ancestral del universo. Debemos seguir estos patrones, declaré. Pueden llevarnos a sus orígenes, a las respuestas que buscamos. La tripulación asintió, la decisión unánime. Trazaríamos un rumbo siguiendo las firmas cósmicas, un viaje hacia los anales del tiempo y la existencia. Nuestro viaje hacia lo desconocido, siguiendo las firmas cósmicas de la entidad, fue tan emocionante como desafiante. El azote navegó por regiones del espacio que no aparecían en ningún mapa estelar, cada día revelando nuevas maravillas y peligros. La entidad parecía más activa, su luz pulsando al ritmo de las energías cósmicas que encontrábamos. Las teorías de Fiora sobre su conexión con estas antiguas firmas se volvían más sólidas con cada año luz que recorríamos. Pero nuestro viaje no estuvo exento de peligros. Pronto nos dimos cuenta de que no estábamos solos en esta búsqueda. Otra nave nos seguía, sus intenciones desconocidas, pero claramente hostiles. No podemos huir de ellos, afirmó Carlos con gravedad, mientras la nave se acercaba. Nos superan en armamento y número. Fiora trabajó frenéticamente en su consola, intentando idear un plan. Si llegamos a ese campo de asteroides, señaló un grupo de rocas, en el mapa estelar podríamos perderlos. Aferré los controles de navegación, trazando un curso hacia el campo de asteroides. Agárrense todos, esto se pondrá complicado. La persecución fue un juego de gato y ratón de alto riesgo, con nuestra nave esquivando entre los asteroides, mientras la nave enemiga nos seguía implacablemente, disparando ráfagas de energía que hacían volar fragmentos de roca por el espacio. La presencia de la entidad fue nuestra salvación. Parecía percibir el peligro, su luz envolviendo la nave en un aura protectora. Navegamos el campo de asteroides con una precisión sobrenatural, como si una mano invisible nos guiara. A pesar de nuestros esfuerzos, la nave enemiga ganaba terreno. ¡Impacto directo!, gritó Fiora. Los escudos están al 20%. En el momento más crítico, la entidad intervino. Envió una onda de energía que envolvió la nave enemiga, haciendo que sus sistemas fallaran momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, llevé al azote al límite, sumergiéndonos más profundamente en el campo de asteroides. Las rocas se convirtieron en nuestros aliados, ocultándonos de la vista del enemigo. Cuando finalmente emergimos del otro lado del campo, la nave enemiga había desaparecido. Habíamos escapado, pero el encuentro cercano nos dejó con más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran esos tipos?, preguntó Carlos mientras soldaba una placa del casco. ¿Qué saben sobre la entidad? Fiora estudiaba los datos de los sensores, su rostro iluminado por el brillo azulado de la pantalla. No eran de la Federación, eso es seguro. Su tecnología coincide con diseños mercenarios de los sectores exteriores. Pasé la mano por el panel de control, sintiendo el zumbido familiar de los motores. Alguien está difundiendo información sobre nosotros, sobre ella. La entidad flotaba cerca, sus pulsaciones lentas y rítmicas. En su luz creí percibir algo nuevo, una especie de reconocimiento. Está cambiando, murmuró Fiora. Creo que estamos llegando a donde quiere llevarnos. Point. Los días siguientes fueron de tensa calma,
mientras nos adentrábamos en una región del espacio donde las estrellas parecían arder con diferente intensidad. Las lecturas de navegación se volvieron erráticas, como si las leyes de la física misma fluctuaran. «Capitán, miren esto». Fiora amplió la imagen principal. Ante nosotros se extendía una nebulosa de colores vibrantes, sus gases interestelares danzando en patrones hipnóticos. Pero no era una nebulosa común. En su centro había una estructura enorme y antigua, que parecía estar hecha de la misma sustancia que las estrellas. La firma energética coincide exactamente con la entidad, anunció Fiora, su voz temblando. Esto es increíble. Carlos se acercó, sus ojos reflejando los colores cambiantes de la nebulosa. Nunca había visto nada igual. La entidad comenzó a pulsar con mayor intensidad, sus colores cambiando rápidamente. «Nos está guiando», dije, ajustando el curso hacia la estructura. «Allí están las respuestas». A medida que nos acercábamos, la nebulosa pareció abrirse para recibirnos, sus gases apartándose como cortinas ante nuestra proa. La estructura en el centro era aún más imponente de cerca. Torres que se elevaban como catedrales cósmicas, puentes que conectaban esferas flotantes, todo construido con un material que parecía vivo. «Es una ciudad», susurró Fiora, «o un templo». «O ambas cosas», respondí. La entidad se movió hacia el centro de la sala de control, su luz brillando con intensidad sin precedentes. De repente, una oleada de energía recorrió el azote, y por un momento, todos compartimos la misma visión. Vimos civilizaciones antiguas que habían interactuado con seres como la entidad. Vimos redes de comunicación que abarcaban galaxias enteras. Vimos el propósito de esta estructura, un faro, un lugar de reunión para seres de energía pura. Es su hogar, comprendí. O lo fue alguna vez. La entidad se elevó, flotando hacia la vista frontal. «Quiere que la sigamos», dijo Carlos, sorprendentemente sereno. Preparamos los trajes espaciales y un vehículo de exploración. Mientras nos preparábamos, Fiora notó algo inquietante. «Capitán, hay otras naves acercándose, muchas otras». En los monitores vimos docenas de firmas emergiendo del hiperespacio. Naves de la Federación, mercenarios, facciones desconocidas. «Han seguido el mismo rastro que nosotros», musitó Carlos apretando los puños. La entidad pulsó con fuerza y sentí su urgencia. «No tenemos mucho tiempo», dije. «Fiora, Carlos, conmigo. El resto, preparen las defensas». Al desembarcar en la estructura, el aire mismo parecía cargado con electricidad estática. Las paredes brillaban con inscripciones que cambiaban ante nuestros ojos, como si el lenguaje mismo estuviera vivo. La entidad nos guió a través de pasillos que se reconfiguraban, llevándonos hacia el corazón de la estructura. En el centro, encontramos una cámara esférica, y en su medio, un vacío que contenía un núcleo de energía pura. La entidad se movió hacia él, y en ese momento entendimos todo. Era una de muchas, parte de una red de seres que mantenían el equilibrio cósmico. Había sido separada de su especie, perdida en el espacio durante eones. «No la robamos», dijo Fiora con asombro. «La rescatamos». Las paredes de la cámara comenzaron a brillar, mostrando imágenes de todo el universo. La entidad se acercó al núcleo y comenzó a fusionarse con él. «Es hora de que regrese a casa», susurré. En ese momento, las alarmas en nuestros trajes sonaron. «Las naves enemigas están abriendo fuego», gritó Carlos. Corrimos de vuelta al vehículo, mientras la estructura entera comenzaba a vibrar. Al regresar al azote, vimos cómo la nebulosa entera comenzaba a brillar con intensidad cegadora. «Todos a bordo», ordené. «Preparen el salto hiperespacial». En los monitores,
Vimos cómo las naves enemigas eran envueltas por la energía de la nebulosa, sus sistemas fallando. La entidad, ahora parte del núcleo, estaba protegiéndonos una última vez. Cuando saltamos al hiperespacio, la última imagen que vimos fue la nebulosa contrayéndose en un punto de luz brillante y luego expandiéndose en una onda de energía que iluminó todo el sector. Point. En los días siguientes, mientras el azote navegaba hacia espacio conocido, la tripulación estaba en silencio, procesando lo vivido. Fiora pasó horas analizando los datos que habíamos recolectado. Las lecturas son increíbles, dijo finalmente. La entidad no era solo un ser, era parte de algo mucho mayor, un sistema de mantenimiento cósmico. Carlos, que había estado limpiando meticulosamente su arma, asintió. Y ahora está de vuelta donde pertenece. Miré las estrellas en la vista frontal, sintiendo una mezcla de pérdida y realización. Habíamos comenzado como piratas, luego nos convertimos en guardianes, y ahora éramos testigos de algo más grande que nosotros mismos. Capitán, Fiora interrumpió mis pensamientos. Estamos recibiendo una transmisión. La pantalla mostró una serie de coordenadas, junto con un mensaje en un lenguaje antiguo que, sin embargo, pudimos entender. El camino está abierto. Fiora trazó las coordenadas en el mapa estelar. Es un lugar más allá del borde conocido de la galaxia. Carlos se acercó, cruzando los brazos. ¿Y ahora qué, capitán? Sonreí mirando a mi tripulación. Ahora, dije, exploramos. El azote ajustó su curso, virando hacia lo desconocido una vez más. Mientras, las estrellas parecían brillar más intensamente, como si el universo mismo nos sonriera.